El sepulturero nocturno. Nunca pensé que terminaría aquí, rodeado de lápidas desmoronadas y el crujido de hojas secas bajo mis pies, buscando respuestas que no sé si quiero encontrar. Todo comenzó como una broma entre amigos, una de esas ideas que parecen buenas en medio de la noche, cuando la adrenalina y la oscuridad nublan el juicio. Ahora, mientras el frío viento del cementerio me corta la piel, me pregunto en qué momento perdimos el control. Éramos 5. 5 amigos inseparables, o al menos eso creíamos. Las noches de verano solían ser aburridas en nuestra pequeña ciudad. No había mucho que hacer después de la medianoche, y nuestras conversaciones siempre terminaban girando en torno a lo macabro, lo extraño y lo prohibido. Esa noche en particular, mientras bebíamos en el viejo cobertizo de Daniel, alguien mencionó la leyenda del sepulturero nocturno. Se decía que un hombre trabajaba en el panteón local, un sepulturero que solo aparecía en las noches más oscuras, cuando la luna se escondía tras las nubes. Nadie lo había visto nunca a plena luz del día, y aquellos que lo habían visto trabajar después de la medianoche juraban que no estaba desenterrando cadáveres, sino esperando a los vivos. La leyenda contaba que el sepulturero no era un hombre corriente. Según los rumores, buscaba a su próxima víctima, la elegía entre los vivos, y luego los enterraba en tumbas anónimas, donde nunca serían encontrados. Era una historia absurda, por supuesto. Ninguno de nosotros creía realmente en eso, pero la idea de explorar el cementerio en plena noche nos emocionaba. Queríamos desafiar nuestros miedos, reírnos de las leyendas y tener una anécdota que contar en las próximas reuniones. Así que esa misma noche, armados con linternas y una botella de whisky, decidimos ir al cementerio. No era la primera vez que hacíamos algo estúpido, pero esta vez, la sensación era diferente. El aire se sentía más pesado y el camino hacia el panteón, que siempre había sido familiar, parecía alargarse interminablemente bajo el manto de la oscuridad. Cuando llegamos, el lugar estaba sumido en un silencio absoluto. No había más ruido que el ocasional crujido de una rama y el susurro del viento. El portón oxidado del cementerio crujió al abrirse, como si estuviéramos entrando en un reino prohibido. Mis amigos intentaban mantener el ánimo ligero, haciendo bromas sobre zombies y fantasmas, pero la incomodidad era palpable. Al principio, todo fue tal como lo habíamos imaginado: lápidas viejas, tumbas descuidadas y el leve resplandor de nuestras linternas moviéndose entre las sombras. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Al fondo del cementerio, una figura oscura se movía entre las tumbas. Era un hombre alto, con una pala en la mano. Estaba desenterrando algo. «Debe ser el cuidador del cementerio», murmuró Daniel, pero incluso él sonaba poco convencido. Nos acercamos con cautela, manteniendo la distancia suficiente para no llamar la atención. El hombre trabajaba en silencio, cavando con una precisión meticulosa. No había señales de luz, ni antorchas, ni farolas. Solo la oscuridad envolviendo su silueta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que nuestros ojos se acostumbraran, vimos que no estaba sacando un cadáver. Al contrario, la tumba que había desenterrado parecía estar vacía. Lo que fue aún más perturbador fue que, en lugar de rellenar el agujero, el sepulturero simplemente se quedó allí, mirando hacia la fosa abierta, como si estuviera esperando. «¿Qué demonios está haciendo?», susurró Clara, pero nadie respondió. El nerviosismo crecía dentro de mí. No podíamos quedarnos allí, mirando como idiotas, pero tampoco queríamos acercarnos más. De repente, el sepulturero alzó la cabeza, como si hubiera sentido nuestra presencia. Su rostro, iluminado brevemente por la luna que salió de detrás de las nubes, era inexpresivo, pero sus ojos, oscuros como la tierra que acababa de remover, parecían clavarse en los nuestros desde la distancia. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «Vámonos», susurré, pero nadie se movió. El sepulturero dejó caer la pala y empezó a caminar hacia nosotros, lenta pero inexorablemente. Sin pensarlo 2 veces, todos comenzamos a correr. Mis piernas se movían por puro instinto, llevándome de vuelta al portón del cementerio. Podía escuchar los pasos de mis amigos detrás de mí, pero el miedo había acallado cualquier palabra. Solo cuando estuvimos fuera, jadeando y sudando, nos detuvimos. «¿Qué fue eso?», preguntó Daniel, con la respiración entrecortada. Nadie sabía qué responder. Pero lo peor de todo es que no habíamos terminado.
La curiosidad, ese maldito impulso, nos llevó de vuelta al cementerio al día siguiente. Durante el día, claro. Queríamos asegurarnos de que todo había sido producto de nuestra imaginación, una alucinación colectiva causada por el alcohol y la oscuridad. Pero cuando llegamos al lugar donde el sepulturero había estado cavando, la tumba seguía allí, abierta. El agujero era profundo, más de lo que uno esperaría para una simple fosa. Y había algo más, huellas en la tierra, como si alguien hubiera estado arrastrando un cuerpo hacia el interior del cementerio. Nos miramos, sin saber qué hacer. Habíamos desenterrado algo, aunque no sabíamos qué. Y entonces lo vimos, una pala apoyada contra una lápida cercana, la misma que el sepulturero había estado usando la noche anterior. Pero esta vez, había algo grabado en la pala, algo que no habíamos visto antes, nuestros nombres. Un miedo frío me invadió. Esto no podía ser una coincidencia. Nos habíamos cruzado con algo que no entendíamos, algo peligroso, y ahora estábamos marcados. Intenté convencer a los demás de que nos alejáramos, de que lo dejáramos todo atrás y nunca regresáramos. Pero nadie me escuchó. Estaban decididos a descubrir quién era el sepulturero y por qué había cavado esa tumba vacía. Las siguientes noches fueron un infierno. Cada uno de nosotros comenzó a tener pesadillas. Veíamos al sepulturero en nuestros sueños, cavando tumbas que parecían estar esperando por nosotros. Sentía su mirada clavada en mi espalda incluso cuando estaba despierto y comencé a notar su figura en los rincones de mi visión, siempre observando. El grupo empezó a desaparecer. Primero fue Clara. Una noche, simplemente no volvió a casa. La policía la buscó durante semanas, pero no encontraron ni una sola pista. Luego fue Daniel. Su coche apareció abandonado cerca del cementerio, pero de él no había ni rastro. Uno a uno, mis amigos se esfumaron, como si nunca hubieran existido. El miedo se apoderó de mí. Sabía que yo era el siguiente. Podía sentir al sepulturero más cerca cada día. Las huellas de tierra que encontraba en mi puerta por las mañanas, las sombras que se movían por mi casa aunque estuviera solo, el sonido de una pala golpeando la tierra en medio de la noche. Sabía que no podía escapar. Una noche, después de días sin dormir, decidí enfrentar mi destino. Volví al cementerio, llevando solo una linterna y una vieja navaja, aunque sabía que no serviría de nada. El sepulturero me esperaba, tal como lo imaginé. Estaba en el mismo lugar, cavando la misma tumba. ¿Por qué?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Él se detuvo, levantó la cabeza y me miró con esos ojos vacíos. Luego, sin decir una palabra, señaló el agujero abierto a sus pies. Mi corazón latió con fuerza, pero sabía lo que tenía que hacer. Me acerqué lentamente, con las piernas temblando, y miré dentro de la fosa. Allí, en el fondo, estaba mi propio cadáver, mirándome con los ojos abiertos de par en par. El sepulturero soltó una carcajada baja y áspera mientras yo retrocedía, tropezando con las lápidas. La pala resonó contra la tierra mientras él comenzaba a enterrar mi cuerpo, pero el horror ya me había consumido. Sabía que ya no había salida, que mi destino estaba sellado desde el momento en que entré en ese cementerio. El sepulturero nunca buscó cadáveres. Buscaba a los vivos, a aquellos que se atrevieran a desafiar la muerte. Y ahora yo era uno de ellos, atrapado entre la vida y la muerte, destinado a vagar por la oscuridad hasta que alguien más cometiera el mismo error. El cuervo del cementerio. Nunca he sido supersticioso. El destino, las señales, todo eso me parecía una tontería. La muerte es solo un final inevitable, una sombra que nos sigue a todos, pero nunca la he visto como algo más allá de lo que es, el fin de todo. Al menos, eso pensaba antes de que comenzara a visitarme. Mi vida no fue la misma desde el día que decidí visitar la tumba de mi abuelo. No había sido un día particularmente especial, pero el aniversario de su muerte se acercaba y me sentí culpable por no haber visitado el cementerio en años. Mi familia ya casi no hablaba de él. Decían que había tenido un buen final, una muerte tranquila en su cama, pero siempre sentí que su ausencia dejó un vacío que no podía llenar. El cementerio estaba a las afueras de la ciudad, en una zona olvidada por el tiempo, rodeada por altos cipreses que susurraban con el viento.
El lugar tenía una sensación de abandono. Las lápidas antiguas, cubiertas de musgo, se alineaban en filas interminables, algunas inclinadas, otras caídas por el peso de los años. El aire olía a tierra húmeda y hojas muertas, pero lo que más llamó mi atención fue el cuervo. Estaba posado sobre la lápida de mi abuelo, un cuervo grande y negro, con ojos que parecían dos pequeñas llamas oscuras, observándome en silencio. No hizo ruido cuando me acerqué. Solo se quedó allí, inmóvil, como si esperara algo. Ignoré su presencia y me arrodillé frente a la lápida, limpiando el polvo y el musgo con las manos. «Te echo de menos», susurré, aunque sabía que no me escuchaba. Siempre pensé que las visitas al cementerio eran más para los vivos que para los muertos, una forma de calmar nuestras propias conciencias. Cuando me levanté, el cuervo seguía allí. Su mirada me incomodaba, pero intenté no prestarle atención. Sin embargo, justo cuando me giré para irme, emitió un graznido profundo, como si quisiera decirme algo. El sonido se me quedó grabado en la mente. Al salir del cementerio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La brisa fría me hizo apretar el abrigo, pero había algo más, algo que no podía identificar. Miré hacia atrás y vi al cuervo volando por encima de las lápidas, siguiendo mi camino desde las alturas. No le di importancia en ese momento. Era solo un pájaro, nada más. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude dejar de pensar en el cuervo. Sentía su mirada fija en mí, aunque estaba solo en mi habitación. Incluso en la oscuridad de la madrugada, cada pequeño crujido o susurro del viento me hacía recordar ese graznido. Mis sueños fueron inquietos, llenos de sombras y figuras que no lograba identificar. A la mañana siguiente, lo vi de nuevo. Estaba en el balcón de mi departamento, un lugar en el que nunca esperaría ver un cuervo. Allí, en la barandilla de hierro, el mismo cuervo negro me miraba con esos ojos oscuros e insondables. Intenté ahuyentarlo con un movimiento brusco, pero no se movió. Solo graznó, ese mismo sonido profundo y perturbador que había escuchado en el cementerio. Un nudo de incomodidad se formó en mi estómago. Algo no estaba bien. Sabía que no era normal que un cuervo me siguiera de esa manera, pero traté de racionalizarlo. Quizás solo era una coincidencia, solo una criatura buscando comida o refugio. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que era algo más. Los días pasaron y el cuervo no desapareció. Donde quiera que fuera, ahí estaba. En el trabajo, lo vi posado en la ventana de mi oficina. En el supermercado, estaba en el techo del edificio, observándome desde las alturas. Incluso cuando me reunía con amigos, el cuervo aparecía en la distancia, siempre vigilante. Nadie más parecía notarlo, pero yo no podía ignorarlo. Su presencia era cada vez más agobiante, como si me estuviera acechando. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías de regreso a casa, lo sentí volando sobre mí, su sombra proyectándose en el pavimento bajo la luz de los faroles. No pude evitar acelerar el paso, como si intentara huir de algo inevitable. Pero no importaba lo rápido que caminara, el cuervo siempre estaba allí. Mi salud empezó a deteriorarse. Comencé a tener accidentes menores, un resbalón en la ducha, un corte profundo mientras cocinaba. Pequeñas cosas, pero lo suficiente para hacerme sentir vulnerable. Cada vez que algo salía mal, el cuervo estaba cerca, mirando desde algún rincón oscuro. Empecé a preguntarme si era una señal, si estaba siendo castigado por algo que no podía recordar. Decidí regresar al cementerio. Tenía que saber si había alguna conexión, alguna razón por la cual este pájaro me estaba atormentando. Al llegar, el cuervo ya me esperaba en la entrada, posado sobre la verja de hierro forjado. Me miró con esos ojos inexpresivos mientras cruzaba el umbral y me siguió hasta la tumba de mi abuelo. Esta vez, me arrodillé frente a la lápida y susurré, ¿qué quieres de mí? El cuervo no respondió, por supuesto. Pero el viento cambió de repente, trayendo consigo un susurro inquietante entre los árboles. Me sentí mareado, como si el suelo bajo mis pies comenzara a desvanecerse. El mundo se oscureció por un momento y cuando recobré la compostura, vi algo que me dejó helado. El nombre en la lápida de mi abuelo ya no era el suyo. Era el mío. Di un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba esa lápida rota, con mi nombre tallado en letras antiguas y desgastadas.
¿Cómo podía ser posible? Intenté convencerme de que estaba alucinando, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero cuanto más miraba, más claro se hacía. El cuervo graznó de nuevo, esta vez más fuerte, como si estuviera burlándose de mí. Corrí. Salí del cementerio sin mirar atrás, pero el cuervo no me dejó. Volaba bajo, casi a la altura de mi cabeza, sus alas negras agitándose en el aire. Mi corazón latía desbocado, y una sensación de pánico puro se apoderó de mí. No podía escapar de esa presencia. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. No solo al cuervo, sino a la lápida con mi nombre. Sentía que la muerte me rondaba, que me acechaba, y el cuervo era su mensajero. Los accidentes se volvieron más graves. Caí por las escaleras del edificio y me fracturé un brazo. Casi me atropellan cruzando la calle. Todo lo que hacía parecía estar rodeado de peligro inminente. Y cada vez que algo salía mal, ahí estaba el cuervo, observando desde algún lugar cercano. Fui a ver a un médico. Expliqué los accidentes, los extraños sucesos, pero no mencioné al cuervo. Sabía que sonarían como delirios. El doctor me dijo que estaba agotado, que necesitaba descansar y dejar de preocuparme tanto. Pero, ¿cómo podía descansar cuando la muerte parecía estar pisándome los talones? Finalmente, lo comprendí. El cuervo no era solo un pájaro. Era algo más. Una manifestación de la muerte, acechándome, esperando el momento adecuado para llevarme. No importaba cuánto intentara escapar, no había salida. Una noche, me desperté con un sonido extraño en mi habitación. El cuervo estaba allí, posado en el respaldo de mi silla, mirándome. Esta vez, no había graznidos, solo un silencio absoluto. Sabía que había llegado el momento. Intenté levantarme de la cama, pero mi cuerpo no respondía. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando el corazón. Mi respiración se volvió errática y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mientras mi visión se desvanecía, vi al cuervo acercarse lentamente a mí, sus ojos negros centelleando en la oscuridad. Lo último que escuché fue el suave batir de sus alas mientras todo se desvanecía en un silencio eterno. Tumbas profanadas. Siempre he creído que los cementerios son lugares de descanso, donde el tiempo se detiene y la muerte mantiene a raya cualquier desorden. Las tumbas son marcadores que permiten que los muertos permanezcan en su lugar, mientras que nosotros, los vivos, seguimos adelante. Pero ahora sé que hay cosas mucho más oscuras acechando entre las lápidas, cosas que no deberían ser perturbadas. Todo comenzó una tarde fría de octubre, cuando recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea me pertenecía al cuidador del panteón, un hombre mayor al que había visto solo en algunas visitas esporádicas. Su tono era inquietante, como si no quisiera realmente contarme lo que había descubierto. Sin embargo, me lo dijo, las tumbas de tu familia han sido profanadas. Al principio, no pude comprenderlo. Mi familia había sido enterrada en ese panteón por generaciones. Mi abuela, mis padres, incluso algunos de mis primos que murieron jóvenes. No me era posible imaginar que alguien pudiera atreverse a profanar un lugar tan sagrado. Pero lo habían hecho. Las imágenes de ataúdes abiertos y cuerpos saqueados llenaron mi mente y no pude esperar más. Me puse el abrigo, agarré las llaves del coche y conduje hasta el panteón. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y un viento helado soplaba a través de los árboles mientras llegaba al lugar. El panteón siempre había sido un sitio sombrío, pero esa tarde algo se sentía diferente. Había una extraña opresión en el aire, algo que no podía explicar, pero que me hizo sentir inquieto. Cuando llegué a la entrada, el cuidador ya me esperaba. Era un hombre anciano, encorvado por el peso de los años, pero en ese momento parecía aún más frágil. No sé quién lo hizo, dijo, mirándome con preocupación, pero tienes que ver esto con tus propios ojos. Me guió a través del cementerio, sus pasos crujían sobre la grava mientras nos adentrábamos más y más. Con cada paso, sentía que la temperatura bajaba. Había algo mal en todo esto, y lo sabía. Pero no estaba preparado para lo que iba a ver. Cuando llegamos a las tumbas de mi familia, el horror me golpeó como un puñetazo en el estómago.
Las lápidas estaban rotas, esparcidas por el suelo como si hubieran sido arrancadas con violencia. El mármol estaba astillado, y el suelo que una vez había estado cuidadosamente arreglado, ahora parecía haber sido excavado por manos ansiosas. ¿Quién pudo hacer esto?, pregunté, sin esperar realmente una respuesta. El cuidador negó con la cabeza. No tenía idea, y eso solo empeoraba la situación. Me acerqué lentamente a la tumba de mis padres. El ataúd de mi madre estaba completamente abierto y el cuerpo no estaba allí. Sentí un nudo en el estómago. Esto no era un simple acto vandálico. Había algo más, algo que no podía comprender, pero que estaba seguro que no era obra de manos humanas normales. Decidí investigar. No podía dejar que el descanso de mi familia se viera interrumpido por algo tan monstruoso. Pasé horas revisando las tumbas, buscando cualquier indicio, cualquier pista que me ayudara a entender lo que había sucedido. Pero todo lo que encontré fue silencio. El cuidador me dejó solo al caer la tarde, y la oscuridad comenzó a envolver el panteón. Mi mente jugaba con la idea de abandonar el lugar hasta la mañana siguiente, pero algo me mantenía atado. Una fuerza invisible parecía empujarme a quedarme, como si hubiese algo más que necesitaba descubrir antes de irme. Fue entonces cuando noté algo extraño. Entre las tumbas profanadas, una en particular estaba intacta, completamente ilesa. La tumba de un ancestro lejano, alguien de quien mi familia no hablaba mucho. La lápida estaba tan vieja que casi no se podían leer las inscripciones, pero al acercarme, noté un símbolo tallado en la piedra, uno que no reconocía. Un círculo rodeado por extrañas marcas que parecían runas antiguas. Sin pensarlo dos veces, empecé a excavar alrededor de la tumba. El suelo estaba extrañamente blando, como si hubiese sido removido recientemente. Mis dedos arañaban la tierra húmeda hasta que encontraron algo. Era un objeto pequeño, envuelto en un paño sucio y antiguo. Lo desenterré, sintiendo una oleada de frío recorrer mi cuerpo cuando lo toqué. Desenvolví el paño, revelando lo que parecía ser un pequeño ídolo de piedra, grotesco en su forma, con una cara que no se parecía a ninguna criatura que hubiera visto antes. De inmediato, algo dentro de mí supo que este objeto tenía que ver con la profanación de las tumbas, pero antes de que pudiera pensar en lo que debía hacer, un sonido bajo y profundo resonó en el aire. Me congelé. Era un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, un murmullo gutural que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. El viento se levantó y el aire se volvió sofocante, pesado, como si algo oscuro y antiguo hubiese sido despertado. Sin pensarlo dos veces, guardé el ídolo en mi bolsillo y corrí hacia la salida del cementerio. Pero no importa cuán rápido corrí, el camino parecía alargarse frente a mí. La verja que antes había estado tan cerca, ahora parecía a kilómetros de distancia. El suelo bajo mis pies se sentía irregular, como si el panteón estuviera vivo, retorciéndose bajo mi peso. El sonido bajo se intensificó. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba allí, a cada paso que daba. Mis pulmones ardían y el pánico comenzó a nublar mi mente. Debía salir de allí antes de que anocheciera por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la verja. Pero cuando intenté abrirla, el metal frío no cedió. Estaba cerrada con llave. Me giré, jadeando, buscando otra salida. Pero el cementerio, que antes había sido familiar, ahora parecía un laberinto. Las lápidas se alzaban como sombras gigantescas y el aire estaba cargado con una energía que nunca había sentido antes. De repente, escuché una risa. Era una risa suave, casi susurrada, pero no venía de ninguna parte. O tal vez venía de todas partes. Comencé a retroceder, mis pies tropezando con la grava. Entonces, lo vi. Frente a mí, entre las lápidas, estaba mi madre. Pero no era ella. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos vacíos me miraban sin vida. Su boca se movió, pero no dijo nada. Solo esa risa que no cesaba. Mamá, susurré, sabiendo que lo que veía no era real. Pero cuando intenté moverme, ella dio un paso hacia mí. No pude respirar. Mi cuerpo se congeló, y el ídolo en mi bolsillo comenzó a calentarse, como si ardiera contra mi piel. Por favor, rogué, sin saber a quién o a qué. La risa se intensificó. Más figuras comenzaron a aparecer entre las lápidas. Mi padre, mi abuela,
mis primos, todos los que alguna vez habían sido enterrados en este panteón, ahora se levantaban, caminando hacia mí con esa misma expresión vacía. Y detrás de ellos, en las sombras, algo más grande, algo más antiguo, me observaba. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La tierra bajo mis pies comenzó a abrirse y sentí como el suelo me tragaba lentamente. Mis dedos se aferraron a las lápidas, pero no importaba cuánto luchara. Sabía que no tenía escapatoria. El último sonido que escuché fue esa maldita risa que aún resuena en mi mente mientras caigo, atrapado en la oscuridad eterna del panteón. La lápida rota. No soy un hombre supersticioso. Al menos, eso me repetí durante años, burlándome de quienes creían en maldiciones o fantasmas. Para mí, el mundo era tan simple como lo que podía tocar, ver o entender. Al menos, hasta que un día vi mi nombre en una lápida rota en el panteón local. Ahí fue cuando todo cambió. Era una tarde gris de octubre cuando decidí visitar el cementerio. No era algo que soliera hacer. El panteón de mi ciudad tenía fama de estar abandonado, con maleza que se enredaba entre las lápidas viejas y olvidadas y un aire de abandono que lo hacía parecer aún más sombrío. Pero ese día, algo me impulsó a ir. Tal vez era la curiosidad morbosa, o quizás solo quería caminar en silencio, lejos del bullicio de la ciudad. Pasé entre las tumbas, algunas cubiertas de musgo y otras tan desgastadas que las inscripciones apenas se distinguían. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina del cementerio, casi cubierto por la maleza, había una lápida rota en dos partes. Me acerqué, curioso por leer el nombre del desafortunado cuya tumba parecía haber sido olvidada hace décadas. Al apartar las hojas secas, el aire se me escapó del pecho. Ahí, grabado en la piedra, estaba mi nombre. Al principio, pensé que debía ser una coincidencia. Debe haber más personas con mi nombre, me dije, aunque algo dentro de mí ya había comenzado a removerse con inquietud. La inscripción estaba grabada con precisión. No solo era mi nombre. También estaban las iniciales de mi segundo apellido y la fecha de nacimiento. Lo único que faltaba era la fecha de mi muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién había hecho esto? ¿Era una broma macabra? Me aparté rápidamente de la lápida, incapaz de quitarme la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Esa misma noche, un accidente ocurrió. Estaba cocinando la cena cuando la sartén se volcó de manera inexplicable, salpicándome con aceite hirviendo. Sentí el ardor inmediato en mi brazo, el dolor agudo que quemaba mi piel. Traté de curarme rápidamente, pero algo no estaba bien. La herida parecía infectarse al instante, la piel se puso roja e hinchada en cuestión de horas. Debe ser coincidencia, me repetí mientras vendaba mi brazo, pero no lo fue. Al día siguiente, mientras me dirigía al trabajo, el neumático de mi coche estalló de repente en la autopista. El vehículo perdió el control, y lo único que me salvó de estrellarme contra la barrera fue un golpe de suerte, o tal vez un reflejo rápido. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a explotar. ¿Qué está pasando?, pensé. Esa sensación inquietante, la misma que había sentido frente a la lápida, había regresado. Algo oscuro estaba acechándome, aunque no sabía exactamente qué. Una semana después de ver la lápida, los sueños comenzaron. Cada noche, me encontraba de pie en el cementerio, frente a la misma lápida rota. La niebla se enroscaba a mis pies, cubriéndome como un sudario. Escuchaba una voz, susurrando algo en el viento, aunque nunca lograba entender lo que decía. Pero había una constante, siempre despertaba empapado en sudor, con el mismo sentimiento opresivo de que algo me seguía, como si la muerte estuviera a la vuelta de la esquina. Comencé a evitar el cementerio. No quería acercarme, ni siquiera pasar cerca de él. Sin embargo, cada día me sentía más vulnerable, como si una sombra se cerniera sobre mí. Pequeños accidentes se acumulaban. Me tropezaba en la acera, resbalaba en el baño, dejaba caer cosas sin razón aparente. Cada herida, cada golpe, me hacía sentir más frágil, más cerca de algo, pero no sabía de qué. Un día, decidí que ya no podía más. Tenía que saber la verdad. Volví al cementerio al atardecer, la luz del sol moría lentamente y el aire se sentía espeso,
como si el lugar entero estuviera esperando. Caminé directo a la lápida rota, mi corazón latiendo con fuerza. Pero esta vez había algo diferente. La lápida no estaba rota como la recordaba. Ahora, la piedra parecía haber sido reparada, las piezas unidas como si nunca hubiera estado dañada. Y ahí estaba la fecha de mi muerte. Grabada en la piedra, el pánico me inundó. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me sujetara, manteniéndome pegado al suelo. La lápida brillaba bajo la luz tenue de la luna y la inscripción me miraba con frialdad. Algo se movió detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero el cementerio estaba vacío. Mi respiración era rápida y errática. Esto no puede estar pasando, me repetí. No puede ser real. Intenté huir, pero tropecé con las raíces que se extendían por el suelo. Caí al suelo con fuerza y en ese momento lo entendí. No era coincidencia. Todo lo que había pasado desde que vi la lápida, todos los accidentes, todo el dolor, era un presagio, y no había forma de escapar. Comencé a sentir un frío abrumador que se apoderaba de mi cuerpo, como si algo estuviera absorbiendo mi energía. Me incorporé con dificultad, pero sentía que mis fuerzas se desvanecían rápidamente. El viento susurraba a mi alrededor, trayendo consigo una voz que ya no era un susurro, sino un grito desesperado. Tu tiempo ha llegado, decía la voz, clara y resonante. No podía luchar más. La sensación de impotencia me invadió y caí al suelo, rendido. La lápida, mi lápida, parecía brillar más intensamente bajo la luz de la luna. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando, robándome el aliento. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez horas. Pero cuando desperté, el cementerio estaba en silencio. Me encontraba tendido sobre la tierra fría, frente a mi lápida. La fecha de mi muerte seguía allí, grabada con precisión. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Me levanté tambaleante y me alejé del cementerio. El mundo a mi alrededor parecía diferente, más oscuro, como si una sombra hubiera caído sobre todo. Sabía que el final estaba cerca. No importaba cuánto intentara evitarlo. Al llegar a casa, me sentí extrañamente tranquilo. Sabía que la muerte me esperaba y ya no tenía miedo. Me tumbé en mi cama, cerré los ojos y dejé que el frío me envolviera. Y entonces, todo terminó. El ritual del cementerio. Nunca debimos hacerlo. Sabíamos que era peligroso, que estábamos jugando con algo que no entendíamos, pero en ese momento, la emoción nos cegó. Ahora, lo único que siento es arrepentimiento, y aunque no lo admita en voz alta, también siento terror, porque sé que lo que desatamos sigue ahí, acechándonos, esperando el momento exacto para llevarse al último de nosotros. Éramos 5. No un grupo de amigos particularmente unidos, solo estudiantes que compartían una clase de historia antigua. Todo empezó con una charla casual en una tarde aburrida, justo después de una conferencia sobre cultos antiguos y rituales prohibidos. Nuestro profesor nos había advertido acerca de una leyenda en particular, algo sobre un ritual realizado en un cementerio local que, supuestamente, invocaba a un espíritu guardián de los muertos. Para la mayoría, fue solo una curiosidad pasajera. Pero para nosotros 5, para mí, en particular, fue una tentación demasiado grande para ignorarla. Me sentí atraído por la idea de desafiar lo desconocido, de ver si la historia era más que un simple mito. Fue entonces cuando propuse realizar el ritual. Todos rieron al principio, pero después de unas cervezas y un par de noches hablando del tema, la idea empezó a parecer cada vez más tentadora. Los otros estaban igual de intrigados. Laura, con su carácter rebelde, fue la primera en aceptar. Javier, el más escéptico, lo vio como una oportunidad para probar que todo era una farsa. Clara, siempre ansiosa por demostrar su valentía, no quiso quedarse atrás. Y Samuel, él nunca dijo mucho, pero siempre estaba dispuesto a seguir la corriente. El plan estaba hecho. La noche elegida fue un viernes, justo antes de Halloween. Nos encontramos en la entrada del cementerio a medianoche, como dictaba el ritual.
Cada uno llevaba una vela, y yo había conseguido una copia de las instrucciones que, según el mito, debían seguirse al pie de la letra para que el ritual funcionara. El cementerio estaba en completo silencio cuando llegamos. La luna brillaba con fuerza, proyectando sombras alargadas sobre las lápidas cubiertas de musgo. El aire era pesado, como si algo invisible nos estuviera observando desde las profundidades. Por un momento, sentí un nudo en el estómago, pero lo atribuí a los nervios. Los demás también parecían tensos, pero lo disfrazaban con risas nerviosas y comentarios sarcásticos. Nos dirigimos al centro del cementerio, donde se encontraba una vieja tumba que, según la leyenda, pertenecía a un antiguo sacerdote que había sido enterrado vivo tras ser acusado de realizar rituales oscuros. El lugar exacto para llevar a cabo el ritual. ¿Están listos?, pregunté, encendiendo mi vela. La luz parpadeante apenas iluminaba nuestros rostros pálidos. Nadie respondió, pero los vi a todos encender sus velas. Estábamos demasiado lejos como para retroceder. Había una extraña energía en el aire, algo que no podía explicar pero que sentía en cada fibra de mi ser. Empecé a leer las palabras del ritual en voz alta, aunque no sabía lo que significaban. Eran palabras antiguas, en un idioma perdido hace siglos, y mientras las pronunciaba, sentí como el ambiente se volvía más denso, más opresivo. El viento comenzó a soplar entre las lápidas, aunque no lo suficiente como para apagar nuestras velas. Las instrucciones eran simples. Después de recitar el conjuro, debíamos derramar unas gotas de nuestra sangre sobre la tumba y esperar a que el espíritu respondiera. Cuando llegó mi turno, saqué el cuchillo que había traído y me hice un pequeño corte en la palma de la mano. Dejé caer unas gotas sobre la tierra húmeda, sintiendo como el viento soplaba más fuerte a mi alrededor. Entonces, ocurrió algo que no esperábamos. La tierra bajo nuestros pies comenzó a temblar. Javier soltó una risa nerviosa, pero nadie lo acompañó. Todos estábamos demasiado concentrados en lo que sucedía. Las lápidas alrededor comenzaron a crujir, como si algo se moviera debajo de ellas. El temblor se intensificó y, de repente, un sonido grave y profundo resonó desde las profundidades de la tierra, como un gruñido, no, como un lamento. «Esto no está bien», murmuró Clara, dando un paso atrás. Quise decir algo, pero entonces, la tumba frente a nosotros se abrió con un estallido. La tierra fue expulsada hacia arriba y un agujero negro y profundo quedó en su lugar. El viento se detuvo de golpe, dejándonos en un silencio tan denso que hasta nuestros latidos parecían retumbar en el aire. Nadie se movió. Estábamos paralizados, como si el miedo nos hubiera clavado al suelo. «¿Qué hemos hecho?», susurró Samuel, su voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, una sombra emergió del agujero. No tenía forma definida, pero su presencia era aplastante. La oscuridad parecía retorcerse a su alrededor, como si el propio aire se doblara para darle paso. Y entonces lo supe. No habíamos invocado a un espíritu. Lo que sea que habíamos liberado, no era nada humano. Era algo mucho peor. Empezó con Laura. Ella fue la primera en gritar. Algo invisible la agarró por el cuello, levantándola en el aire como si fuera un muñeco de trapo. Su vela cayó al suelo y se apagó al instante, dejándonos en una oscuridad aún más profunda. Todos gritamos, pero no había nada que pudiéramos hacer. En cuestión de segundos, su cuerpo se retorció de una manera antinatural y luego cayó al suelo, inmóvil. Corrimos. Todos corrimos. Mis piernas apenas respondían, el terror era tan grande que sentía que me ahogaba. No recuerdo cuánto corrimos, ni en qué dirección. Solo sé que cuando finalmente me detuve, ya no veía a los demás. El cementerio parecía haberse transformado en un laberinto de sombras interminables. Podía escuchar a Javier y Clara gritar en la distancia, pero sus voces se desvanecieron rápidamente. Estaba solo, con la oscuridad envolviéndome por completo. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, como si algo, o alguien, estuviera siguiéndome. De repente, vi algo entre las lápidas. Era Samuel. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el vacío. Me acerqué lentamente, mi respiración entrecortada por el miedo. Cuando llegué a su lado, lo vi. Sus ojos estaban completamente en blanco, como si hubiera sido vaciado de toda vida. No pude moverme. El terror me paralizó. Entonces, lo sentí. Algo frío, antinatural, rozó mi piel.
Giré lentamente y vi esa misma sombra retorciéndose en el aire a mi alrededor. Intenté correr, pero mis piernas ya no respondían. La oscuridad me envolvió y supe que mi tiempo había llegado. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.